Tardes, ¿cómo están? Pueden tomar asiento. Qué bueno es estar de nuevo acá, ¿no? Juntos. Para los que no pudieron venir, les contamos que algunos hermanos han traído pata flambeada, costillar. Así que bueno, es para los valientes que pudimos venir. No, mentira. Hoy vinimos a nutrirnos espiritualmente. Bueno, el título, como para que tengan en mente qué es lo que vamos a hablar en esta oportunidad, le puse al título de este mensaje: todo es cuestión de carácter. ¿Ahí puedes repetir conmigo? Todo es cuestión de carácter. Perfecto. Vamos a empezar leyendo en el libro de Juan, capítulo 15, versículo del 1 al 2. Voy a estar manejando la versión NTV. Juan, capítulo 15, 1 y 2. Muchas gracias. Dice este versículo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Nos pongamos a pensar, a desglosar un poquito este versículo. Jesús habla, se presenta como la vid, cada uno de nosotros somos las ramas. Y dice que viene el labrador, Dios, y las ramas que no dan fruto, pum, las corta, las tira al fuego, las tira a la basura, y las que sí dan fruto, las que necesitan un arreglo, las comienza a podar. Buscando un poquito en el original, la palabra poda, cuando dice que el labrador poda las ramas para que den fruto, se utiliza la palabra del griego katairo, que significa sacar lo infructuoso, limpiar, purificar. Entonces, al comprender un poquito más el significado o lo que el autor quería decir por medio de este versículo, entendemos que el fin de la poda, la meta del que el labrador venga a podarnos, es que demos más frutos. Y si relacionamos esto con Gálatas 5:22, que el apóstol Pablo dice, que empieza a nombrar los frutos de la carne y dice, más los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, bondad. Entonces, podemos relacionar los frutos con el carácter de nuestra vida. Entonces, nosotros como las ramas de la vid, como parte del cuerpo de Cristo, estamos expuestos a que Dios o nos quite porque no estamos haciendo naranja, como quien dice, y también somos expuestos a la poda para que el carácter sea cada vez más formado en nosotros. Todo lo que no tenga que ver con el carácter de Cristo en mí es infructuoso, ¿no? Si yo todavía sigo siendo una persona muy enojona, Dios va a traer tiempos de poda para sacar el enojo que me está impidiendo dar fruto. Y así con cada área de las cuestiones del carácter. Ahora les invito a que busquemos en Santiago, capítulo 1, versículo 2 al 4. Dice Santiago: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. En otra versión, en la Reina Valera creo que es, dice el apóstol, tengan por sumo gozo. O sea, pónganse extremadamente contentos cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de pruebas. Y si alguno viene y lee fuera de contexto esto y dice,
es una locura. ¿Cómo me voy a poner contento cuando tengo que enfrentar un tiempo de prueba? O sea, voy andando en el auto, se me corta la correa, me tengo que poner contento porque el apóstol Pablo dice me tengo que poner contento. Me quedé sin trabajo, me tengo que poner contento porque el apóstol Santiago dice que me tengo que poner contento. Si utilizamos estos pasajes desde una vista natural, desde una vista humana, desde el razonamiento, es imposible llegar a vivir esto. Es algo ilógico, algo que no tiene sentido. Porque vos te pones a pensar, ¿cómo me voy a poner contento cuando algo malo venga a sucederme? ¿Qué tiene de bueno esto? O sea, tendría que ser todo lo contrario, tendría que ponerme contento cuando me vaya bien, ¿o no? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Están dormidos? Se quedaron pensando en el costillar que dije al principio, ¿no? Pero cuando nosotros aprendemos a leer la palabra, a nutrirnos de la palabra, a escuchar mediante el espíritu que tenemos dentro, ya la cosa empieza a cobrar otro sentido. Dice acá en Santiago, ustedes deben ponerse contentos cuando tengan que enfrentar este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque este tipo de cosas va a desarrollar en ustedes fe, de la constancia, y van a llegar un momento que van a ser completos. Es decir, que cuando uno desarrolla el carácter pleno, es una persona completa. No porque no nos falte nada materialmente, sino porque aun cuando vengan situaciones difíciles, voy a tener un carácter tan firme que nada va a poder moverme de la situación actual. Y como dice el apóstol Pablo, voy a aprender a contentarme en lo mucho, en lo poco, en la abundancia o en la pobreza. ¿Me siguen hasta ahí? Perfecto. Y si nos ponemos a ver, a lo largo de toda la Biblia, Dios ha permitido, entre comillas, desiertos que han ayudado al desarrollo de su plan con las personas. Por ejemplo, recordamos el pueblo de Israel que estuvo muchos años en el desierto, pero todo eso sirvió para que pudieran entrar a la tierra prometida. Vemos a Jesús, después de que fue bautizado, entrar en el desierto, y ahí tuvo vivencias, experiencias que fueron claves para lo que iba a venir después en su ministerio. Entonces, los desiertos en nuestra vida cobran un papel fundamental a la hora de desarrollar el carácter nuestro, porque nos preparan para lo que va a venir después. Y son en esos momentos donde el apóstol Santiago decía, deben ponerse contentos cuando tengan que enfrentar este tipo de cosas. Porque estas cosas van a formar en nosotros cierto carácter que nos van a preparar para todo lo que va a venir después y todo lo que Dios desea que desarrollemos en la tierra. ¿Me siguen? Perfecto. Y los desiertos, hablando un poco de los desiertos, tienen la particularidad de llevarnos como a un espejo. No sé si les ha pasado vivir como un desierto, no sé. Están transitando una enfermedad, un ser querido partió, hay un tiempo duro económicamente, y siempre esos momentos van y nos llevan a Dios. Es inevitable que no pasemos por algo y digamos, Señor, ¿por qué a mí? Señor, ¿por qué me pasa esto? Siempre estos tiempos o los tratos de Dios empiezan con un porqué de nosotros, pero terminan con la voz de Dios marcándonos qué cosas infructuosas debemos cambiar en nosotros. Y en la vida del Espíritu, en la vida de los hijos de Dios, aquellos que realmente buscamos el formar a Cristo, el imitar a Cristo, estos tiempos son como unos trampolines en el Espíritu. Es como que nos impulsan para poder concretar aquellas cosas que Dios espera que formemos en nosotros y que Dios está esperando que nosotros lleguemos a hacer. Porque son estos momentos de que nos conectan con el plan de Dios, son estos momentos que nos conectan con el mismo carácter de Cristo. Y como decía hace un ratito, nos ponen en un espejo y nos hacen ver qué cosas hay en nosotros infructuosas, como hablamos en un principio, qué cosas hay en nosotros que
necesitamos cambiar? ¿Qué cosas de nuestro carácter hay que necesitan ser podados para que empiecen a dar aún más frutos? Y estos son los famosos tiempos de poda que estamos hablando en un principio, donde nuestro carácter es moldeado, formado y preparado. Y pensaba, a ver, yo quiero que me ayuden a responder una pregunta. ¿Dios está más interesado en formar el carácter de alguien o en añadirnos todos los recursos que estamos necesitando? Porque las dos cosas son importantes y las dos cosas son necesarias. ¿Ustedes qué opinan? El carácter, ¿sí? Porque yo pensaba, yo puedo llevar a cabo la voluntad de Dios sin auto. Yo puedo llevar a cabo la voluntad de Dios sin una casa propia. Puedo llevar a cabo la voluntad de Dios con plata o sin plata, con mucha plata o poca plata. Yo puedo llevar a cabo la voluntad de Dios de zapatillas o de ojotas. ¿O no? Lo puedo hacer. Pero cuando no tengo un carácter formado, lamentablemente distorsiono todo lo que viene a mis manos. Lamentablemente una persona que no tiene un carácter formado no es apto para servir a la voluntad de Dios. Porque una persona sin carácter es inconstante. O sea que hoy lo puedes ver trabajando fielmente, pero no sabes si mañana va a estar. Y si está, va a estar con la misma pila, ¿no? Una persona que no tiene el carácter formado es egocéntrica. Entonces, no sabes si en su interior están negociando su propia voluntad con la voluntad de Dios, está priorizando buscar beneficios personales antes que llevar a cabo la voluntad de Dios. Y así podríamos tocar distintos puntos de carácter, ¿no? Pero una persona que trabaja en cuanto al carácter, busca formar el carácter de Cristo, es el que permanece pese a que se equivoque, es el que es constante, es el que desarrolla los frutos del Espíritu, aún cuando en ese trabajo se equivoque, cometa errores. Ustedes saben que estoy leyendo un libro que se llama Ser para Hacer y habla mucho de la identidad. Y en un momento dice la siguiente frase: toda persona que llega al éxito sin ser procesada se corrompe. Lamentablemente, como seres humanos y tan cabeza duras que somos, necesitamos de los tiempos duros que vengan a sacudirnos y ponernos en el eje central y ponernos en el enfoque de decir, bueno, para acá tenés que ir y no para allá. Porque si nos viene el éxito fácil a las manos, empezamos a negociar con el orgullo, con el ego, con la autosuficiencia, con la vanagloria y tantas cosas más. Me gustaría tocar 4 puntos que creo que son claves para el desarrollo del carácter. El primero es la humildad. Y pensaba que no sé si habrán pasado por algún, que seguramente sí, hay personas con mucha experiencia acá, que no sé si les ha pasado unos tiempos de desierto, sea cual sea la cuestión, es lo que nos produce como un sentimiento de soledad, ¿no? Como que nadie nos entiende. ¿Sí? Vos le contás a alguien que está sin trabajo y que no llegas a pagar, y vos decís, pero no me llega a entender lo que yo estoy sintiendo realmente. No sé, fallece un ser querido, sucede lo que suceda. Es como que produce un cierto sentimiento de soledad en nosotros, ¿no? Y llega un punto en donde lo único que nos queda o con el único que nos sentimos entendidos es con Dios. Porque realmente somos así. Buscamos por fuera solucionar las cosas y al último, cierto que está Dios. Y ahí es donde podemos sentirnos entendidos, es donde Dios empieza a tratar con nuestro corazón, es donde Dios nos hace, como quien dice, como tocar fondo. Bueno, tenés que pedir ayuda acá, tenés que pedir ayuda allá. Y es inevitable no que el orgullo no como que quiera manotear alguna ayuda sin pasar por el puente de la humildad, como quien dice. Y cuando alguien llega al punto donde decir, bueno, fui procesado por esto, llegué, estoy siendo exitoso en cuanto
a estar haciendo lo que Dios me pide, ¿no? Y cuando empieza a subir esas ganas de orgullo, de ego, nos acordamos, no, pero Dios trató conmigo esto en la humildad y no quiero volver a pasar por eso. Por eso no me conviene volver a andar por los zapatos del orgullo o del ego. El segundo punto, gracia y amor. Y acá quiero que busquemos en Jeremías 18, del 1 al 8. Jeremías 18, del 1 al 8, dice, el Señor le dijo otro mensaje a Jeremías. Baja al taller del alfarero y allí te hablaré. Así que hice lo que me dijo y encontré al alfarero trabajando en el torno. Pero la vasija que estaba formando no resultó como él esperaba, así que la aplastó y comenzó de nuevo. Después el Señor me dio este mensaje. Oh Israel, ¿no puedo hacer contigo lo mismo que hizo el alfarero con el barro? De la misma manera que el barro está en manos del alfarero, así estás en mis manos. Si anuncio que voy a desarraigar, a derribar y a destruir a cierta nación o a cierto reino, pero luego esa nación renuncia a sus malos caminos, no la destruiré como lo había planeado. Y yo particularmente lo que entendía con esto, en unos tiempos que Dios nos hizo vivir como familia, se experimenta tanta gracia y tanto amor en estos procesos porque veo a un Dios diciendo, sí, tenés errores, sí, te equivocaste, sí, te la mandaste, pero te veo apto para esta tarea, pero te veo apto para desarrollar tal cosa, así que voy a invertir tiempo en vos y te voy a formar de nuevo. Porque lo que yo veo en este pasaje es que el alfarero no desechó el barro que estaba haciendo y formó otro, sino que con el mismo barro desarmó la forma y volvió a hacer otra forma. Y yo veo tanta gracia en Dios en diciendo, te veo apto para continuar portando el tesoro de la vida de Cristo. Porque si no nos hemos puesto a pensar, es tan privilegio el hecho de portar dentro nuestro la vida del Hijo de Dios. O sea, aquel Hijo que Dios permitió que muriera, aquel Hijo tan amado que Dios permitió que diera su vida, hoy lo tenemos impartido dentro nuestro. Imagínense que los que son padres, imagínense esta locura, ¿no? Tenemos que dar nuestro hijo y por arte de magia sabemos que nuestro hijo está en la vida de alguien que conocemos. O sea, es nuestro hijo en el cuerpo de otra persona. Vas a hacer lo necesario y le vas a obligar a la persona a que se cuide porque está tu hijo dentro, ¿o no? Es una locura, pero yo lo relacionaba así. Imagínense en pensar esto con respecto a lo que estamos hablando, ¿no? Un Dios diciendo, vos estás aportando a mi hijo, te equivocaste, tenés errores, tenés un pasado no tan bueno, pero aún así sigo apostando a que sos capaz de hacerlo. Aún así sigo apostando a que sos capaz de hacerlo crecer. Entonces por eso voy a invertir recursos, tiempo y amor para darte la forma que realmente necesites para llevar a cabo esta tarea. Cuando entendía esto de esta forma, se me llenaban los ojos de lágrimas de decir, Señor, sos tan bueno con nosotros, sos tan bueno conmigo, una persona que me he equivocado, que tengo orgullo, que tengo falta de carácter, que he hecho tantas cosas, y vos decís, un Dios sigue apostando e invirtiendo en mí para que su hijo se siga desarrollando. Y cuando entendía esto, entendía que los tiempos de desierto o los tiempos de poda no son un castigo de parte de Dios. Oh, sí, seguro viene esto porque me mandó una macana. Dios me está castigando. No, hay tanto amor en estos tiempos que Dios viene a darte una nueva forma en decirte, necesitas crecer. Así que, si en este tiempo estás viviendo un desierto, un tiempo de poda, ponete contento porque hay algo que Dios está preparando y necesitas tener la nueva forma de la poda que Dios quiere darte. El tercer punto
dependencia. Busquemos en Juan 15:5. Dice Jesús: ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. En el original, esa frase hacer nada significa no poder construir. Todo lo que hacemos en nuestra vida espiritual es una construcción para el reino de los cielos, ¿sí? Y esto lo podemos relacionar con la parábola que Jesús comenta de la casa que es construida sobre la roca y sobre la arena. Cuando nosotros somos dependientes de Dios y construimos nuestra vida en Dios, o sea, tratamos de buscar su guía en el trabajo, en la familia, en la vida diaria, en la congregación, y todo lo que desarrollemos en cuanto a lo que obedecemos, estamos construyendo. Pero en el momento que yo me salgo del gobierno de Dios, todo lo que construyo en algún momento se desvanece, porque no está construido sobre la roca. ¿Se entiende? Perfecto. Después ustedes le dijeron al pastor que sí. ¿Sí? El punto 4, identidad. Busquemos en Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13. Dice acá: pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Cuando nosotros aprendemos a construir en Dios, cuando Dios comienza a formarnos y empezamos a llevar una vida de hijo de Dios que vive para la voluntad de Él, empezamos a identificar cosas que tenemos que rendir por la cruz, empezamos a identificar cosas que necesitamos cambiar, entregar, renunciar, y ahí donde todo el tiempo experimentamos el nuevo nacimiento y comenzamos a vivir la vida de hijo. Y pensaba, estos tiempos donde el carácter se forma en nosotros, son tiempos donde nos conectamos con nuestra identidad, ¿no? Nos conectamos con quiénes somos en Dios nosotros, con qué somos en Cristo, cuál es nuestra función en Cristo, qué dice Dios que soy en Él, porque todo lo que yo he vivido lejos de mí, lejos de Dios, ha construido una identidad falsa de acuerdo a heridas, malas experiencias y todo lo que puede haber sucedido. Pero cuando Dios empieza a formar el carácter en nosotros, comenzamos a ver, a descubrir y a entender la nueva identidad que tenemos en Él. Y esta nueva identidad comienza a sanarnos, a restaurarnos, y esta identidad es lo que nos conecta con qué es lo que tenemos que hacer. De acuerdo a lo que somos en Cristo, de acuerdo a lo que Él dice de mí, hay una función que tengo que hacer. Pero primero necesito conocerme en Dios, saber cuál es mi identidad, para luego saber qué tengo que hacer. Pero hoy en día por ahí nos encontramos con personas que están tan desesperadas por hacer, que están tan desesperadas por el activismo, incluso están desesperados porque los vean haciendo cosas, sirviendo y activos, que se han olvidado de la identidad de quiénes somos en Dios. Y ese perder de vista quiénes somos en Dios nos hace hacer cosas que Dios nunca nos pidió. Nos terminamos estresando, cansando, descuidando a la familia y después decimos, pero ¿qué pasó si yo te estuve sirviendo? Cuando una persona aprende a formar el carácter en Cristo, sabe qué cosas tiene que hacer y qué cosas no. Así se presenten muchas oportunidades en el camino. Una persona con carácter sabe mantenerse firme en lo que Dios le pidió. Una persona de carácter sabe mantenerse firme cuando vienen tiempos difíciles. Y hoy por ahí vemos como una fragilidad, si se puede decir,
Las cosas se ponen difíciles, listo, abandono. Las cosas se ponen difíciles, listo, no, esto ya no es para mí. No, esto. Pero ¿qué es lo que te dijo Dios? Pero ¿qué es lo que Dios habló en base a la identidad? Y para eso era necesario que trabajes en el carácter, en los tiempos hostiles que te mandé, para que cuando lleguen estos tiempos puedas mantenerte firme. Por eso necesitamos el carácter firme en Dios. Y si nos ponemos a pensar, la idea principal de Dios con su iglesia es que podamos expresar la vida del Hijo en Él. Imagínense que cuando Jesús estuvo acá en la tierra hizo desparramos por todos lados. Cuando los discípulos recibieron el Espíritu Santo y fueron esparcidos, hicieron desparramos por todos lados, en el buen sentido hablando, ¿no? Imagínense en cada uno de nosotros formando la vida del Hijo, siendo Cristos en la calle. Imagínense lo que pasaría en una carpintería, lo que pasaría en la calle, lo que pasaría en un taxi, lo que pasaría en un negocio, lo que pasaría en un taller, lo que pasaría en cualquier lado. Haríamos esparramos por todos lados. Y es por eso que Dios está tan interesado en formar el carácter de nosotros para que su plan sea llevado a cabo. Si no, pasamos de ser iglesia a una comunidad activista. Pero la idea principal es que tengamos personas que sean tan firmes de carácter que las veamos siendo Cristos en las calles, mediante su personalidad, mediante su trabajo, mediante su familia, pero con carácter firmes para cuidar lo que Dios le entregó, pero también viviendo la esencia que tienen adentro de su Hijo. ¿Se entiende? ¿Me siguen? Y para ir terminando, busquemos en Colosenses 3, del 1 al 3. Dice el apóstol Pablo, ya que han sido resucitados a una nueva vida con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. En la permanencia de un hijo de Dios, en la voluntad y en su camino, está condicionada por el carácter. Y el carácter es lo que nos lleva a vivir, como dice el apóstol Pablo, estar puesto con nuestra mirada en las verdades del cielo, sin dejarnos distraer por lo que sucede acá en la tierra. Y mi intención en esta noche, con todo esto que he hablado, si no les ha quedado nada de lo que dije, presten atención a esto, es de darle la importancia que realmente se merece el trabajo en el carácter en nuestra vida. ¿Sí? De preocúpate por todos los días estar conectado a Dios. Y conectado a Dios no es estar las 24 horas encerrada en tu cuarto, sino estar consciente de que servimos para llevar a cabo la voluntad de Dios. Sea lo que estemos haciendo, estamos llevando a cabo la voluntad de Dios. Y que cuando vengan estos tiempos hostiles, cuando vengan los tiempos de desierto, los tiempos de poda, puedas tener en mente, hay un trabajo en el carácter que tengo que seguir desarrollando. Si es un tiempo económico que ves que no vas a llegar a pagar las cosas tranquilo, es Dios que te está podando y es Dios el que te va a sostener. Si estás pasando un momento de salud, aférrate a la voluntad de Dios tranquilo, es Dios el que tiene el control de las cosas. Si servimos para la voluntad de Dios, esa misma voluntad nos protege. Y esto es un ida y vuelta. Damos a Dios y Dios nos da de su gobierno. Damos a Dios y Dios nos da de su justicia. Damos a Dios y Dios nos da de su provisión. Y esto es aprender a vivir mediante el carácter, mediante el gobierno de la voluntad de Dios. Les pedí a los chicos si podían pasar una música. Ahí quiero que en donde estás puedas cerrar tus ojos para no desconcentrarte. Y te invito a pensar si en estos últimos tiempos has vivido algún tiempo hostil, sea del área que sea, económica, familiar, social, de salud.
¿Y cuál ha sido tu reacción en esos tiempos? ¿Cuál ha sido tu enfoque en esos tiempos? Y no es mi intención condenarte y decirte hiciste mal, sino demostrarte, como quien dice, una llave, una puerta que Dios me ha enseñado en este tiempo y decir, estos tiempos sirven para que la voluntad de Dios se siga desarrollando en mí. Hay una voluntad, mi querido hermano, que te está esperando para que trabajes para ella, pero una voluntad que te abraza, una voluntad que te sana, una voluntad que te provee, una voluntad que está dispuesta a entregarse por vos, siempre y cuando nosotros nos entreguemos también a esta voluntad. Papá, estamos realmente agradecidos por tu plan perfecto. Señor, estamos agradecidos porque aún con errores nos viste aptos para aportar tu vida, Señor. Señor, que en estos próximos días nuestra mente sea iluminada a tu verdad. Señor, que en estos días nuestra mente sea iluminada a todo lo que vos nos has querido hablar con desiertos, con tiempos difíciles y que hemos sido tan cabeza dura que no hemos entendido nada. Señor, entendemos que la vida de los hijos de Dios están escondidas en Cristo. Y porque están escondidas en Cristo, son cuidadas por Cristo, son provistas por Cristo. Entonces no tenemos miedo a los tiempos de poda, Señor. Al contrario, abrazamos los tiempos de poda, porque sabemos que estos tiempos nos perfeccionan para lo que hemos nacido para hacer en esta tierra, Señor. Te amamos, papá. Te amamos, Señor. Te amamos con todo nuestro corazón y queremos aprender a amarte con nuestra mente. Queremos aprender a amarte con nuestras acciones. Queremos aprender a amarte con todo nuestro ser, Señor. Te damos gracias, papá. En tu nombre, Señor.